El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a la palabra del Señor en este día, hermanos. Les invito a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, vamos a leer los versículos 17 al 24. El tema de hoy, el verdadero fundamento del gozo. Lucas, capítulo 10, versos 17 al 24. Amén. Voy a leer a favor de ustedes. Esta es la versión Reina y Valera del año 1960. A su letra dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 10, 17 al 24. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre o vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. El Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él abra nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales a esta palabra. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Llegamos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto, rendido a ti, Señor, y rogándote que tú, Señor, despiertes nuestros sentidos espirituales. Que tu palabra, Señor, nosotros la podamos asimilar espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Guíanos con tu espíritu hacia todo lo que es bueno, verdadero, sano y edificante. Pero rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo del Señor dice: amén. Todos decimos: amén. El verdadero fundamento del gozo. Ese es nuestro tema en el día de hoy.
lugar tiene el gozo en la vida cristiana? Creo que hemos estado aprendiendo lo importante que es gozarnos en el Señor. Por eso, el lugar que tiene el gozo en la vida cristiana tiene que ser un lugar preponderante, un lugar prioritario. Hay un canto que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. ¿Verdad? El cristiano, aunque viva en medio de circunstancias difíciles, siempre debe manifestar el gozo. Hemos aprendido incluso que esta es una actitud que hay que mantener, porque es que la iglesia está llamada por el Señor en esta dispensación de la gracia a vivir en medio de la aflicción, a vivir en medio del sufrimiento, de la aflicción, de los padecimientos. Así es que si estamos rodeados de un marco temporal como ese, es preciso que el gozo ocupe un lugar importante en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a examinar este pasaje, un pasaje que realmente es un festín del gozo, un pasaje que hemos leído. Vemos aquí en este pasaje revelado el gozo de los discípulos al volver de su misión. El Señor les había encomendado a 70 de ellos ir de 2 en 2 a predicar las buenas nuevas del reino, y aquí ellos están regresando y dando un parte de gozo. El mismo Señor indica en este pasaje que hemos tomado una mejor fuente del gozo, porque ellos se gozaban de ver cómo los demonios se sujetaban en el nombre poderoso de Jesucristo, y se gozaban por eso. Pero el Señor les indica una mejor fuente de gozo en la vida del cristiano. Eso lo hemos revelado también en el pasaje que vamos a estudiar. Y también vemos al mismo Jesús, al propio Jesús, regocijándose como nunca antes. Los discípulos tal vez lo habían visto. Solo 2 veces en el Nuevo Testamento se muestra a Jesús regocijándose de la manera como dice el texto que se regocijó. Finalmente el Señor declara en este texto una preciosa bienaventuranza. Una bienaventuranza que solo gozan aquellos que tienen corazón de niño. ¿Cuántos tienen un corazón como de niño? Es importante eso porque resulta que el Señor declara aquí que muchos profetas en la antigüedad y muchas personas en el pueblo de Israel desearon ver y escuchar lo que ellos estaban viendo y escuchando, pero que Dios en su voluntad no se los había permitido ver ni oír, pero a ellos sí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Muy bien. Así es que con todos estos detalles, sin que nosotros tengamos muchos más detalles acerca de cómo fue que transcurrió la misión de estos 70, ¿sí? Solo nos dice que el Señor les dio unas condiciones difíciles para servir en este ministerio. Sin conocer mucho de estos detalles, el evangelista nos presenta, San Lucas nos presenta ya a estos 70 de regreso, ¿sí? Y cumplida la misión, y nos revela 3 escenas que están pletóricas de gozo en el pasaje que hemos leído. La primera de ellas, el gozo que manifiestan los 70 cuando ellos regresan, ¿sí? Dice el texto literalmente que volvieron los 70 con gozo. Volvieron los 70 con gozo. Los judíos creen que realmente en las naciones de la tierra solamente hay 35 que son las principales. En las festividades judías se contempla un día en el cual hay un sacrificio, hay un clamor por las naciones de la tierra. Antiguamente en el templo de Jerusalén se sacrificaba inclusive animales santificados, animales puros para este tipo de sacrificios, uno por cada nación. Así que por lo menos se sacrificaban 35
ese día. Ese día era importante, era el día del perdón, era el día del Yom Kippur, y ellos hacían esto. Fíjense que no es casualidad entonces que aquí el Señor enviara a 70 de sus discípulos, y que los enviara, según el relato paralelo de Mateo, en los sinópticos, los evangelios sinópticos, los envió de 2 en 2. Quiere decir que había ¿cuántas parejas entonces? ¿Cuántas parejas? Si eran 70 y los envió de 2 en 2, habían 35 parejas. Lo que nosotros podemos inducir aquí, podemos inferir con toda certeza, es que una de estas parejas hizo misión a una de estas naciones. Fue una misión internacional lo que ellos hicieron, una misión internacional. No sabemos muchos detalles acerca de cuánto duraron ellos haciendo esta misión, haciendo esta obra misionera. Aquí vemos a Lucas narrando solamente el momento en que ellos regresan y dando el pacto. Los 70 ministraron al Señor, a pesar de las difíciles condiciones que el Señor les había puesto. No era fácil cumplir fielmente esa comisión que el Señor les encargó. No era fácil. Si usted ve las condiciones, ellos tenían que privarse de una cantidad de cosas para el camino. Tenían que privarse de cosas que realmente no fueran prioritarias. El Señor quería que se enfocaran en la misión, y cualquier otra cosa que les distrajera su atención, a lo mejor iba a hacer que ellos no cumplieran. Las condiciones para servir al Señor siempre serán difíciles. Cuando usted se decida servir a Dios, usted siempre va a encontrar oposición, siempre va a encontrar obstáculos, siempre va a encontrar que la cosa no es fácil. Quien quiera hacer la obra de Dios tiene que enfrentarse a esa dura realidad. Nunca será fácil. Se trata de una confrontación que nosotros empezamos a experimentar con el reino de las tinieblas. Cuando el Señor nos envía a nosotros a llevar su palabra, a realizar su obra, a establecer la iglesia, a predicar, a enseñar las buenas nuevas, nosotros estamos haciendo una labor que es espiritual. Y hay un reino espiritual de tinieblas que se opone y que nos va a complicar el asunto. Ahora, aquí parece que fuera el Señor quien complicara las cosas, pero no es así. Es que el Señor sabe que si realmente nosotros queremos hacer algo que valga la pena, queremos hacer algo que después lo valoremos, estas cosas tienen que hacerse en medio del sacrificio, en medio de la privación. Nunca va a ser fácil hacer la obra de Dios. Nunca va a ser cómodo hacer la obra de Dios. Eso hay que tenerlo presente. A pesar de todas estas cosas, ellos cumplieron la labor y lo hicieron con gozo. Y están gozosos de ver cómo el Señor los respaldó en esta misión. Estas condiciones son impuestas por el mismo Señor Jesús. No es cuestión que sean los concilios, las iglesias, nuestros líderes quienes nos impongan estas condiciones tan duras para servir. Es el mismo Señor, y esto lo hace el Señor es para lograr que nosotros aprendamos a ser totalmente dependientes de Él, que dependamos total y absolutamente de Él. Por lo tanto, si nosotros aprendemos a depender de Dios en la obra que estamos haciendo para Dios, al final nuestro gozo será bien grande también. Será un gozo pleno. Por eso es que hay una promesa en el libro de los Salmos que dice que aquellos que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso, hermanos? Todavía no he visto a nadie, a ningún misionero, a ningún pastor que haya levantado una iglesia, una obra significativa en el nombre del Señor,
que no haya pasado por un proceso de sufrimiento, que no se haya enfrentado a la oposición, a la escasez, a la dificultad. Todavía no conozco a uno que haya dicho: tengo 10, 15, 20 años en el ministerio y la verdad es que yo no he tenido ningún problema para levantar la obra de Dios. Si hay alguno así, la verdad es que deberíamos conocerlo, porque sería como especie de una excepción a la regla. Pero nosotros sabemos que cuando se quiere servir al Señor, vamos a enfrentarnos a circunstancias difíciles. Hacer la obra de Dios entonces no es fácil. Yo no sé si alguna vez usted vio una película de televisión que se llama Rescatando al Soldado Ryan. No sé si usted la vio. Protagonistas son Tom Hanks, un actor premiado por la Academia de Actores, Academia de Actuación, Tom Hanks, y Matt Damon. Este par de actores son actores de primer nivel. Ellos protagonizaron una película que se filmó ya hace algunos años, se llama Rescatando al Soldado Ryan. En esta película la misión era salvar al soldado Ryan, porque este soldado tenía otros 2 hermanos que ya habían muerto en combate, y el ejército de los Estados Unidos no quería permitir que aquella mujer quedara sola, sin un solo hijo. Los 3 estaban prestando el servicio militar y estaban prestando a su país este servicio, pero 2 ya habían muerto. Entonces el general del ejército de los Estados Unidos decidió crear una especie de pelotón especial para rescatar a este soldado y devolverlo a su casa. Resulta que en la película hay un oficial que necesita integrar en el pelotón a un soldado que supiera hablar bien el alemán. Se acerca a un grupo de soldados de intendencia donde hay un traductor, cualquier oficial, y le ordenó que le acompañara. Entonces el soldado recoge sus cosas, ¿sí? Y empieza a recoger, ¿sí? Como es un soldado de intendencia, él no es un soldado de combate, él no está acostumbrado a combatir, ¿sí? Él empieza entonces a recoger un montón de equipo, de oficina, incluso hasta una máquina de escribir. Cuando el oficial lo ve, se vuelve y le dice que no necesita nada de estas cosas, ¿sí? Nada de esto. Le cambia la máquina de escribir por un lápiz y le va despojando de todo lo que éste había cargado, todas las cosas que el oficial consideraba que eran innecesarias, hasta dejarlo realmente con lo que necesitaba para la misión que tenía por delante. Básicamente, ¿qué fue lo que le dejó? Un casco, un lápiz, un fusil. ¿Bien? El soldado, obviamente, no es un oficio que a cualquiera le guste. El oficio de soldado es un oficio que trae dolor. Si el soldado es una persona que va a experimentar sacrificio, dolor, mucho esfuerzo, ¿sí? A él le costó, a este soldado le costó despojarse con dolor de todos aquellos objetos, ¿sí? Estos objetos, por supuesto, lo habían acompañado durante todo este tiempo hasta entonces, pero el oficial sabía exactamente qué era lo que él estaba haciendo cuando le quitaba todas estas cosas. El oficial sabía que esto a la final lo que iba era a causarle estorbo, de ahí en adelante, que iba a ponerle sobrepeso, incluso hasta pondrían en riesgo su vida en un momento de combate. El oficial lo que deseaba era sencillamente ayudar al soldado, no fastidiarlo. Y yo creo que eso es lo que el Señor Jesús hizo con los 70, a ponerle tantas condiciones
tantas privaciones. Mire el contexto y usted ve allí que hasta debían llevar solo lo necesario. No debían llevar sobre equipaje. ¿Sí? El Señor Jesús hace también exactamente lo mismo con nosotros. Nos pone en condiciones duras, no porque Él no nos ame, sino porque quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros podamos cumplir bien la misión que nos ha encomendado, que lo hagamos seguros. La misión que nosotros tenemos por delante requiere entonces que seamos ligeritos de peso. Fíjate cómo los escritores sagrados nos dicen que para andar en el camino de la fe, tú tienes que despojarte de todo peso que te asedia. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Y todas estas cosas, al final, cuando uno cumple, eso le produce a uno un inmenso gozo. ¿Sí? Porque reitero, las cosas que se consiguen con esfuerzo, con sacrificio, son las que verdaderamente nos proporcionan las mayores satisfacciones, el mayor gozo. Ahora, el gozo de los discípulos, sin embargo, no se basaba verdaderamente en lo que era importante. ¿Ellos por qué se gozaban? El texto dice que ellos se gozaban porque ellos vieron a los demonios sujetarse en el nombre del Señor. Le dijeron eso literalmente al Señor: Señora, a los demonios se nos sujeta en tu nombre. Y ellos estaban gozosos por eso, estaban impresionados. El éxito los había a ellos enfocado, ¿sí? Su atención estaba en el éxito de la misión. El gozo que ellos tenían era porque habían tenido éxito. En el nombre del Señor habían conseguido hasta que los demonios se sujetaran. Eso fue lo que dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Tú estás entendiendo el asunto? Estamos hablando de personas que no conocían un despliegue de poder con el que el Señor ahora les ha permitido. En las Escrituras, desde allí hacia atrás, yo no he leído en ninguna parte que algún profeta haya echado demonios fuera. Hubo profetas que Dios los usó para sanidades milagrosas, incluso portentos, señales milagrosas, pero nunca que un profeta, un rabino, un escriba echara demonios en el nombre de Jesucristo. Ellos, por supuesto, estaban llenos de gozo. El éxito en el ministerio los había obnubilado y estaban gozosos, pero el Señor les hace entender que esa no debe ser la razón por la cual ellos deben gozarse. Había una razón y Él la revela, ¿sí? El gozo de los discípulos no se basaba verdaderamente en lo que tenía que basarse, aunque era un gozo, digamos, legítimo. El día que nosotros tengamos una congregación que pueda autosostenerse económicamente, es decir, sostener un pastor, de pronto un ministro de alabanza, una iglesia que pueda cubrir todos sus gastos, una iglesia que pueda autopropagarse, es decir, que tenga un equipo de líderes, de mentores, y una iglesia que tenga gente formada, no solamente en la doctrina, sino formada en el ministerio, en el servicio local. El día que yo vea a la iglesia que es capaz de autorreproducirse en otra congregación o en otras congregaciones, e inclusive que podamos enviar misioneros, pastores, a abrir nuevas obras, nuevas iglesias, ese día yo me voy a llenar de gozo, de alegría, porque vamos a tener una iglesia según el modelo del Nuevo Testamento, una iglesia con los 3 autos, ¿sí? Autogobierno, autopropagación y autosostenimiento. Vamos a tener una iglesia exitosa y yo me voy a alegrar.
Nos vamos a gozar, mi esposa y yo seguramente. Yo no sé cuánto tiempo tenga que transcurrir para ver estas cosas, pero el día que yo lo vea me voy a gozar, me voy a alegrar. Pero el Señor le hace ver a los discípulos aquí que esa no debería ser realmente la fuente de su gozo. ¿Qué tiene Jesús que decir a esta experiencia de los discípulos? ¿Qué es lo que el Señor le responde a ellos? Cuando ellos le dicen, Señor, imagínate, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús, en primer lugar, da por bueno la experiencia de ellos. Es una experiencia legítima. Incluso, Él confirma que la experiencia es una experiencia de poder. ¿Sí? Hay un despliegue de poder. Él les dio permiso, les delegó autoridad. Y en su nombre, en el poderoso nombre de Jesucristo, ellos echaron fuera demonios, muchos demonios. Acuérdense, esta gente no estaba acostumbrada a esto. Ellos nunca habían visto esto. Y resulta de que, mucho menos que ellos fueran los protagonistas. Imagínense usted a Judas. Yo quiero que usted se meta en esa historia. Imagínense usted a Judas, el tesorero del ministerio del Señor, echando demonios fuera en el nombre de Jesucristo. Imagínense usted a Pedro. Imagínense usted a Juan, a su hermano, y a las 35 parejas que el Señor envió, que les delegó autoridad. Imagínense. Esto era toda una asamblea. Era realmente una reunión donde el regocijo, la alegría por el éxito del ministerio era grande. Sin embargo, el Señor les dice, cuando ellos dicen esto, la respuesta del Señor fue: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Otras palabras, el Señor no desacredita la experiencia de ellos. Dice, es una experiencia buena, es una experiencia poderosa, pero, muchachos, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Otras palabras, imagínense, ustedes vieron a los demonios, cómo se iban de las almas de las personas, cómo la gente era libre. Yo vi al papá de todos ellos caer del cielo. Es lo que el Señor les está diciendo. Yo lo vi. Ustedes saben la historia, cómo fue. La Escritura nos revela que Satanás y una tercera parte de los ángeles del cielo se rebeló contra el Señor. Quisieron derrocar el gobierno, la autoridad del Señor. Pero la tercera parte de los ángeles que se rebelaron lo echó del cielo. Y el Señor Jesucristo fue testigo de eso. Parece que es el arcángel Miguel y los ángeles que estaban bajo su autoridad, quienes expulsaron a Luzbel, a Satanás, lo expulsaron del cielo de Dios, y a la tercera parte de los ángeles que se rebelaron juntamente con Lucifer. El Señor les está diciendo eso. Muchachos, yo vi a papá de todos ellos caer. O sea, lo que ustedes han hecho realmente sí es bueno, es legítimo, es una experiencia poderosa, pero yo vi algo todavía más grande que eso. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y efectivamente, los cristianos, la Biblia dice, al igual que estos 70, tenemos poder sobre el mundo de las tinieblas. El Señor toma una cita del Salmo 91, verso 13, y el evangelista Lucas aquí la transcribe y le dice en labios del Señor: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Escuchen, esa misma delegación de autoridad, ese mismo despliegue de poder que hicieron los 70, lo tenemos nosotros hoy los cristianos en el nombre del Señor. Por eso, contra la iglesia no puede ninguna fuerza del mal. Contra un cristiano no puede ningún brujo, ni brujito, ni llámese como se llame. Porque el poder que está en nosotros es mayor que el poder que está en el mundo. Amén. Somos más que vencedores.
Y las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas no tienen ningún poder contra el cristiano. Solo obviamente que usted tiene que estar en comunión con el Señor, para que el Señor, cuando usted pronuncie su nombre, y en su nombre usted dé una palabra de poder, el Señor lo pueda respaldar a usted. Amén. Segunda escena. ¿Cuál es entonces el cimiento del verdadero gozo del cristiano? Si no es el éxito en el ministerio, si no es servirle y ver estas demostraciones de poder en el nombre de Jesucristo, entonces, ¿dónde debe estar el gozo del cristiano? Fíjense lo que dice el texto. El texto dice que Jesús le revela, le dice: mire, no se regocijen de que los espíritus se os sujetan. Regocíjense, dice, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Voy a explicar estas palabras. El Señor lo que da a conocer aquí es que la salvación de Dios es la base fundamental de nuestro gozo. No es el ministerio, no es el servicio, no es el despliegue o manifestaciones de poder en el nombre de Jesucristo que nosotros se ven. La fuente primaria, el fundamento de nuestro gozo debe ser el hecho de que tú y yo seamos salvos, que nuestros nombres estén escritos allá en los cielos. ¿Cuánto da gloria al Señor? Eso es. Y te voy a explicar por qué eso es más importante y debe ser realmente el fundamento de nuestro gozo. Estos que echaron demonios en el nombre del Señor, incluyendo a Judas, tú te das cuenta al final de la historia que los apóstoles dan de la vida de nuestro Señor. Hubo algunos de ellos que ni siquiera perseveraron como discípulos del Señor. Y hubo otros que fue peor, se descarriaron, el diablo se los llevó. Me escuché por aquí, por Barranquilla, una frase de un tal cita: se lo llevó Pindanga. Y yo no sabía quién era Pindanga. Pindanga es el diablo. A Judas se lo llevó el diablo. Se lo llevó Pindanga. Corta. Sea cual sea el despliegue de poder espiritual que usted haya tenido, no le garantiza el ser salvo. Ni siquiera el ser pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol, garantiza que tú seas salvo. Y no debe ser motivo de gozo. Yo siempre lo he predicado. Hermanos, ser un ministro del Señor no es un motivo como para uno vanagloriarse, ¿me entiende?, para sentirse superior a los demás. Esto más bien es un motivo de alta responsabilidad. Es un asunto de alta responsabilidad. Porque la palabra de Dios nos enseña que al que más se le da, más se le demandará. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces no debe ser el gozo fundamentado en el éxito del ministerio, en el poder que tú despliegues, sino en el hecho de que tú seas salvo, porque muchos, aunque tienen ministerio, no van a ser salvos. El gozo nosotros no podemos construirlo sobre la base de nuestro servicio, como ya le dije. El día del juicio final, muchos que fueron llamados al ministerio serán descalificados. Muchos que fueron heraldos, que proclamaron la palabra de Dios, a muchos serán eliminados porque no fueron fieles al Señor, ¿sí? Porque descuidaron la salvación, porque se enfriaron, porque apostataron de su fe. Ahora, si nosotros somos salvos, si en verdad nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado exclusivamente en el Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces nosotros tenemos derecho a regocijarnos genuinamente en nuestra ciudadanía celestial. Cuando una persona no se ha arrepentido de corazón,
Cuando una persona lo que está es jugando al culto, jugando al evangélico, jugando a la religión, no es capaz de sostener su testimonio allá afuera, ante los inconversos, no es capaz de hacer luz allá, es una persona que está entre dos aguas, ¿sí? Con los hijos de la luz es un hijo de luz, pero con los hijos de las tinieblas es un hijo de las tinieblas. Esta persona, tarde o temprano, él no sabe lo que es el gozo de la salvación. Piensen que esto es realmente la base, la verdadera base, el verdadero fundamento del gozo, porque cuando David pecó y David fue llevado al arrepentimiento, el rey David, ustedes se acuerdan la historia, cómo fue, ¿no? El profeta Natán le contó una parábola y el profeta convence al rey de su pecado y el rey se ve descubierto. El rey escribe después un salmo. ¿Cuál es el salmo que escribe el rey David después de que fue persuadido de su pecado? El Salmo 51. Y una de las cosas que ruega David a Dios, una vez que su corazón está contrito, humillado, arrepentido, él le dice al Señor: devuélveme el gozo de la salvación. Mi amado hermano, este debe ser el verdadero fundamento de nuestro gozo. No el hecho de que Dios te respalde con dones espirituales o hasta te haga un llamado al ministerio y te dé éxito en el ministerio. No. El verdadero gozo de nosotros debe ser la certeza de que somos salvos, de que nuestro nombre está escrito allá en el libro de la vida y que jamás será borrado. En tercer lugar, en el pasaje, la tercera escena que nosotros vemos aquí es al Señor Jesús gozándose. ¿Sí? El Señor Jesús también se goza. ¿Cuántos creen que el Señor también se goza? Dice el texto que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús se gozó, se alegró. Sí, él mismo, él no solo los 70 se regocijaron, él también se regocijó en el Espíritu. El otro día estaba explicando que esta es una de las dos veces que nada más aparece en el Nuevo Testamento esta expresión. Cuando las Escrituras dicen aquí que Jesús se regocijó, se usa un verbo que nos da a entender la máxima expresión de gozo al que una persona pueda llegar. Eso implica que el Señor de pronto hasta un salto dio, brincó, dio vueltas, en fin, alabó a Dios con palabras, con gestos corporales. Él se regocijó en el Espíritu, es decir, Jesús, lleno del Espíritu Santo, por la influencia del Espíritu Santo, se regocijó en su interior. Y en su exterior ellos lo vieron, tanto que Lucas, al recibir el testimonio, lo escribe: exultó de gozo, así lo traducen algunas traducciones. Llegó al nivel máximo de gozo. Eso quiere decir que nuestro Dios es un Dios alegre realmente, como nosotros lo cantamos. Cuando dan gloria al Señor, Dios es un Dios alegre y Él se regocija viendo a su pueblo también que se goza, que le alaba. El gozo del Señor se refleja en las alabanzas. Por eso no es aceptable una persona que esté en la congregación alabando y él esté con la cara más dura que una piedra. El Salmo 22 y el verso 3 dice que Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando tú alabas al Señor, la presencia del Señor está en medio de nosotros y se está moviendo. Y cuando Dios se mueve, cosas maravillosas comienzan a suceder en medio del pueblo, hermanos. Habacuc 3:17 también lo dice.
Este momento glorioso en el que los 70 llegan con gozo, luego el Señor les hace ver cuál es el verdadero fundamento del gozo. Este momento es el momento en que esta profecía de Habacuc 3:17 se cumple. En Habacuc 3:17 dice que el Señor danzaría, se gozaría en medio de la asamblea, en medio de su pueblo. Y eso ocurrió literalmente allí, en ese momento. Porque el gozo del Señor se refleja en la alabanza. Gócese, hermano, realmente en el Señor. Gócese en el Espíritu. Mi esposa ha venido enseñando que el gozo que nosotros tenemos no proviene del mundo. Por eso el mundo no te lo puede quitar, como lo cantamos en una canción. El gozo que está en nosotros es un gozo del Espíritu. Es un gozo espiritual. No depende de circunstancias externas. No depende de que las cosas vayan bien o mal o regular. No, es un gozo que brota de adentro porque lo produce el Espíritu Santo del Señor. Ahora, en este pasaje vemos que no solamente es el Señor el que se goza, sino el mismo Espíritu Santo. Y también se goza Dios el Padre. Él allí dice cosas como estas: te alabo, oh Padre. Y el regocijo que Él manifestó era el regocijo del Espíritu. Jesús sencillamente lo que hizo fue canalizar, ¿sí? Demostrarles, manifestarles ese gozo que en su espíritu el Espíritu Santo le había puesto. Entonces es toda la Trinidad gozándose. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Dios se goza en ese momento? ¿Por qué el Señor se gozó? ¿Por qué el Padre? ¿Por qué el Espíritu? ¿Por qué el Hijo se gozó? La clave está en el versículo 22. Ellos se gozaron, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, se gozaron porque todas las cosas que le fueron entregadas por el Padre a Jesús, ¿sí? Y porque nadie, dice el evangelista Lucas, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Por qué se gozó Dios? Porque los que estaban allí entendieron realmente cuál era el verdadero fundamento del gozo. El verdadero fundamento del gozo está en el hecho de que Dios nos ha revelado quién es su Hijo. Y no solamente nos ha revelado quién es su Hijo, sino que nos ha hecho salvos por su Hijo. Ahora, nadie a quien el Hijo de Dios no se le haya revelado puede llamarse Hijo de Dios. En otras palabras, nadie que no tenga la revelación de quién es el Padre, de quién es el Hijo, puede ser salvo. No sé si me has entendido, pero no todo el mundo tiene esta revelación. No todo el mundo sabe quién es Jesucristo. Puede que lo conozcan a través de las películas, a través de la historia, de los libros de religión, etc. Pero tener una experiencia personal con el Hijo de Dios es una cosa diferente. Conocer a Dios como Padre es una cosa diferente. Note por eso que el apóstol Pablo dice que aquel que no tiene al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo en su corazón, no puede clamar a Dios como Abba, como Padre. Nadie puede dirigirse al cielo y decir que allá está su papá si no ha tenido la experiencia de recibir el Espíritu de Jesucristo en el corazón. ¿Cuántos pueden entender eso, hermanos? Por eso fue que el Señor se gozó. Por eso fue que Dios se alegró. Porque habían entendido quién era el Hijo de Dios. Habían entendido quién era el Padre. En otras palabras, habían entendido la salvación. El regocijo de Jesús, entonces, es el regocijo del Espíritu. Y también el regocijo del Padre. Es el gozo de Dios en el hecho de la salvación. El hombre entendió la salvación. Conoció, ellos entendieron lo que era la salvación. Conocieron a Jesucristo. Y ya no como un profeta, como el Mesías, sino que lo conocieron como su Salvador, como su Señor. Por lo tanto, mi hermano, la fuente del gozo no está en algo que nosotros hacemos, ni siquiera
en algo que nosotros tengamos, ni en lo que hacemos, ni en lo que tenemos, o por algún mérito que nosotros tengamos, sino que la fuente de nuestro gozo está en algo que nos ha sido dado como un regalo. La salvación es un don de Dios, es un regalo. Ese regalo nada más y nada menos consiste en que nuestro nombre fue escrito allá en el reino de los cielos. Y sabes, va a llegar un día en que ese libro de la vida será abierto y el Señor se va a sentar en el trono. Escúchame con atención esto. Ese juicio final se llama el juicio del gran trono blanco. Y los libros, dice las Escrituras, serán abiertos, y con ellos el libro de la vida. Millones y millones de impíos, desde Caín hasta el último impío, el último asesino, el último malvado de la historia de la raza humana, resucitará y se presentará ante el juicio del gran trono blanco. Y el Señor mandará que los libros sean abiertos y con ellos el libro de la vida. Un ángel de Dios va a empezar a leer los nombres. Fabio Rodríguez, Raquel García. Se retumbará por todo el universo esos nombres, y millones y millones de nombres serán leídos, y la multitud que está allí está esperando que su nombre sea leído, pero no escucharán su nombre porque no está escrito en el libro de la vida. La sentencia final para millones y millones será el lago que arde con fuego y azufre. Allá serán lanzados, allá serán atormentados por toda la eternidad. Ya tú ves la razón por la cual nosotros tenemos que gozarnos. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Mi nombre está escrito en el libro de la vida, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! Somos ciudadanos celestiales. Mira, entre los discípulos que Pablo tenía allá en Filipos, una colonia romana, Pablo escribe una carta a esta comunidad cristiana allí en Filipos, y entre las cosas que le dice Pablo, dice que la ciudadanía de ellos no era terrenal, era celestial, de donde también esperábamos o deberíamos esperar al Señor que una vez viniera por nosotros. El problema es, o mejor dicho, el asunto era que en Filipos se le daba un privilegio a todos los que eran nativos de allí. El Imperio Romano les otorgaba la ciudadanía romana por el hecho de ser nativos de allí, de Filipos. Y eso era motivo de orgullo y de satisfacción, porque no era fácil tener la ciudadanía romana. Sin embargo, los filipenses la tenían. Pero Pablo les escribe por eso. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, alabado sea el nombre del Señor. No es la romana, no es la colombiana, no es la israelita, no es la americana, es la celestial la que importa. Alabado sea el Señor. Y quiero concluir diciéndote, mi amado hermano, el Señor finalmente dio una bienaventuranza al final. En el versículo 21 dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Si no nos hacemos como niños, jamás el Hijo de Dios se va a revelar en nuestro corazón. Si comenzamos a argumentar y a tratar de cuestionar lo que el Señor dice en su palabra, eso no es mostrar un corazón de niño. Los niños se caracterizan por dos cosas: son cautos, ellos creen todo, y dos, son inocentes. ¿Cuánto da gloria al Señor?
Como niños entonces hay que hacernos como dice el Señor. Alabemos a Dios, mi amado hermano, por el regalo de la salvación. El servicio fiel al Señor trae gozo. Las condiciones que el Señor nos pone, con el objetivo que nos pone, es que nosotros alcancemos pleno gozo. Pero en el servicio al Señor hay gozo. Sin embargo, la verdadera fuente de nuestro gozo es nuestra salvación. ¿Cuántos son salvos aquí en esta mañana? Vamos a orar, porque yo sé que hay personas que nos han visto, nos están viendo ahora a través del canal de televisión Rema Net TV en YouTube, que son personas que toda la vida les han enseñado que todo el mundo es hijo de Dios, pero ellos no conocen lo que es la salvación, y el Hijo de Dios se les ha revelado en su corazón. En esta ocasión oremos para que el Señor se les revele en su corazón y ellos puedan ser salvos. Si usted me ha escuchado, me ha visto en este video, quiero invitarle para que reciba al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Usted disfrute de lo que es la salvación de su alma. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te doy las gracias por tu palabra. Creo que tu palabra es verdad. Quiero ahora pedirte perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Creo que moriste y resucitaste de entre los muertos para darme vida eterna. Te confieso como el Hijo de Dios y te invito a entrar en mi corazón. Séllame con tu Espíritu Santo y enséñame a amarte y a seguirte desde ahora y para siempre. Amén. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.